¿Recuerdas ese sonido? Hoy nos suena a nostalgia, pero a las 3 de la mañana, en la soledad de tu habitación, era el sonido de una puerta abriéndose hacia un vacío desconocido. Bienvenidos a una época donde el internet no cabía en tu bolsillo. Vivía dentro de una caja gris y pesada que emitía un calor antinatural. Antes de los algoritmos diseñados para mantenernos felices, el internet era un territorio salvaje. No había redes sociales, no había censura estricta, y Google apenas era un niño que no sabía ocultar los secretos más turbios de la red. En aquellos años, navegar era un riesgo real. Un clic equivocado no solo te costaba un virus, te costaba el sueño. Era el viejo oeste digital, donde los fantasmas no estaban en los castillos, sino en archivos exe y en páginas de HTML rudimentario que parecían sangrar. Hoy vamos a apagar las luces, a ignorar las notificaciones de nuestro smartphone y a viajar al pasado. Porque el internet de antes no solo era lento, era profundamente aterrador. Esta es la anatomía del miedo digital. Había algo profundamente perturbador en el diseño de las páginas web antiguas. Eran rudimentarias, caóticas y, sobre todo, se sentían vacías. Navegar en el año 2003 era como caminar por un pasillo infinito de una escuela a oscuras. Sabías que alguien había estado ahí, pero ya no había nadie. A esto lo llamamos hoy espacios liminales digitales. Sitios con música MIDI distorsionada que se reproducía automáticamente apenas entrabas, bombardeándote con imágenes de baja resolución que tu cerebro no lograba procesar del todo. ¿Alguna vez te topaste con una página personal dedicada a un culto, o un diario privado lleno de pensamientos suicidas que no había sido actualizado desde 1998? No había perfiles con fotos reales, solo nombres de usuario extraños como SilenceCreamer666, o Shadowwalker. Esa falta de rostros, sumada a los fondos negros y los links rotos que te llevaban a páginas de error cuadringentésimo cuarto, te hacía sentir que habías entrado a una zona de la red que no debería existir. Era el miedo a lo desconocido, a la sensación de que, aunque la página decía estar muerta, alguien, o algo, te estaba observando desde el otro lado del código fuente. Si viviste esa época, tienes un reflejo grabado en el subconsciente: el miedo a acercar demasiado la cara al monitor. En el internet de antes, la confianza era una moneda que se pagaba cara. Hablamos de la era de los screamers. No eran simples bromas, eran ataques psicológicos. Estabas ahí, concentrado, tratando de encontrar las diferencias entre dos fotos aparentemente idénticas, o guiando un pequeño punto azul a través de un laberinto, cuando de repente, el silencio se rompía. Un grito ensordecedor, saturado y distorsionado, acompañado por una imagen grotesca. De Regan McNeil de El Exorcista, o un cadáver putrefacto ocupando toda tu pantalla. Pero el miedo no era solo el susto momentáneo. Era la paranoia que dejaba atrás. Después de tu primer screamer, el internet ya no era un lugar seguro. Empezabas a bajar el volumen de las bocinas por instinto. Revisabas los comentarios antes de ver un video en el naciente YouTube. Era una forma de terror primitivo que te recordaba que, detrás de la pantalla, había personas que no querían entretenerte, querían lastimarte, asustarte y recordarte que no tenías el control. El internet te había mordido por primera vez, y la herida nunca llegaría a cerrar del todo. Hoy en día, un virus busca pasar desapercibido para robar tus contraseñas. Pero en los años del internet temprano, los virus querían que supieras que estaban ahí. Querían jugar contigo. Existía un software que cruzaba la línea entre la travesura y lo macabro. ¿Recuerdas los programas que abrían y cerraban la bandeja de tu CD-ROM de forma errática, como si la máquina estuviera respirando? ¿O aquellos que hacían que el cursor de tu ratón se moviera solo, escapando de tu mano como un animal asustado? Había virus como el Icataco, que reemplazaba tus archivos con imágenes de calamares antes de borrarlo todo, o el aterrador Texno, que llenaba tus bocinas con una música ruidosa mientras la palabra Texno parpadeaba en la pantalla, impidiéndote apagar el equipo. Pero lo más inquietante era el software supuestamente maldito. Archivos exe que bajabas de redes P2P como Ares o Emule con nombres crípticos. Programas que, al ejecutarse, mostraban fotos de crímenes reales o mensajes que afirmaban saber tu dirección física.
En ese entonces, cuando tu computadora empezaba a actuar por cuenta propia, la sensación no era de un fallo técnico, era la sensación de que habías dejado entrar a un intruso en tu casa, y que ahora, él era el dueño de la máquina. Antes de que las redes sociales nos agruparan a todos en muros limpios y ordenados, el Internet eran islas. Foros perdidos en servidores remotos donde la moralidad era un concepto inexistente. En aquel entonces, la Deep Web no era solo un término de marketing para documentales. Era un rumor que escuchabas en el patio de la escuela. Se decía que si hacías clic en el enlace correcto dentro de un foro de entusiastas del horror, podías acceder a las Red Rooms o a sitios donde se subastaban objetos imposibles. Pero lo más aterrador no eran las leyendas, sino lo que era real. Foros como Rotten o los hilos más oscuros de la incipiente 4chan te exponían a la muerte y la depravación sin filtros. No había algoritmos que ocultaran el contenido sensible. Podías estar buscando un truco para un videojuego y terminar en un hilo de fotos forenses o vídeos de ejecuciones que se quedaban grabados en tu retina para siempre. Era un Internet sin guardianes. Si entrabas al lugar equivocado, veías cosas para las que el ojo humano no está preparado. Y lo peor no era solo verlo, era saber que las personas que publicaban ese contenido estaban ahí fuera, compartiendo el mismo espacio digital contigo, ocultas tras un anonimato que les permitía ser unos monstruos. Hubo un tiempo en que las leyendas urbanas no nacían en fogatas, sino en hilos de foros a las 3 de la mañana. Fue la era dorada de las creepypastas. Hoy nos parecen clichés, pero en su momento, historias como Smiledog o The Rack se sentían peligrosamente reales. ¿Por qué? Porque el Internet de entonces no tenía la calidad visual de ahora. Una foto borrosa de una criatura en un sótano podía ser un montaje de Photoshop, o podía ser una evidencia real que alguien subió antes de desaparecer. No podías simplemente desmentir algo en segundos. Si alguien publicaba el archivo de Suicide Mouse Abbey o hablaba de un episodio perdido de Calamardo que causaba locura, una parte de ti le creía. El mito de Slenderman, por ejemplo, se sintió tan real que terminó provocando tragedias en el mundo físico. Eran historias que se propagaban como un virus mental. No necesitaban grandes efectos especiales. Solo necesitaban tu imaginación y esa soledad frente a la pantalla. Sentías que si leías demasiado sobre un ente, le estabas permitiendo encontrarte. El Internet no solo te contaba historias de miedo. El Internet se convirtió en el escenario donde esas historias cobraban vida. Pero el miedo más profundo no venía de un screamer o de una historia de fantasmas. Venía de la comprensión de que, en la red, nunca estuviste realmente solo. En los primeros años, éramos ingenuos. Entrábamos a salas de chat con desconocidos y dábamos información sin pensar. No existían las políticas de privacidad ni la cultura de la ciberseguridad. Fue la época en la que el doxing no tenía nombre, pero se sentía como una sentencia de muerte. Había personas cuya única diversión era rastrear tu IP, una tarea ridículamente fácil en aquel entonces, para decirte por el chat privado el nombre de tu calle o el modelo de tu auto. El acoso no se quedaba en un bloqueo de cuenta. Se manifestaba en llamadas extrañas a tu teléfono fijo a mitad de la noche o en pizzas que llegaban a tu casa y que tú nunca habías pedido. Esa vulnerabilidad era aterradora. Te dabas cuenta de que ese monitor, que sentías como una ventana al mundo, era en realidad un portal bidireccional. Tú mirabas al Internet, pero alguien, desde una habitación oscura al otro lado del país, te estaba mirando a ti. Y en ese entonces, si alguien decidía cruzar la línea de lo digital a lo físico, no había autoridades preparadas para detener a un fantasma que conocía todos tus secretos. Miramos atrás y nos reímos de los gritos del exorcista y de los virus que abrían la bandeja de entrada. Decimos que el Internet de antes daba miedo porque era salvaje, crudo y desconocido. Pero, antes de que cierres este video, hazte una pregunta. ¿Realmente ha dejado de ser peligroso? Hoy el Internet es brillante, estético y parece seguro. Sin embargo, el miedo ha mutado. Ya no tememos a una imagen de baja resolución. Ahora el peligro está en los algoritmos que saben lo que piensas antes de que lo digas, en las cámaras que nos observan desde cada esquina de nuestra casa, y en la huella digital que nunca, jamás, se podrá borrar. Aquel Internet de los 2000 era un monstruo que te gritaba en la cara para asustarte. El Internet de hoy es un depredador silencioso que se sienta a tu lado y te susurra al oído, mientras estudia cada uno de tus movimientos. Quizás el Internet de antes daba miedo porque sentíamos que podíamos perder nuestra computadora. Pero el Internet de ahora da miedo porque podrías perderte a ti mismo. Gracias por acompañarme en este viaje al pasado.
Mantén tus cámaras cubiertas, tus contraseñas seguras y, sobre todo, ten cuidado con los links que decidas abrir a medianoche. Porque en la red, nada muere realmente. Todo sigue ahí afuera, esperando a que alguien vuelva a hacer clic.